Gracias. En- sí, te anoto. No está el senador Mayán no estaba anotado. ¿Se va a anotar? ¿Lo anotaste? Ah, sí, acá está, perdón. Acá está. Ahí está. Tiene la palabra Mariano Recalde. Gracias, señor presidente. Bienvenidos funcionarios del Poder Ejecutivo. Bienvenido, doctor Cordero, a quien le tengo mucho respeto, a pesar de que siempre nos encontramos en veredas opuestas, defendiendo intereses distintos. Y lo escuché recién atentamente hablando sobre los fundamentos del capítulo laboral y las razones que motivaron la propuesta de estas modificaciones. Me anoté que usted decía que era generar empleo y dar seguridad jurídica como objetivos principales. Lo anoté porque el capítulo laboral no estaba incluido originalmente en la ley bases, entonces no estaban los fundamentos para saber qué se buscaba, qué bien jurídico se buscaba tutelar o qué objetivo político se buscaba con esta reforma. Debo decir que no creo que sea sinceramente este el objetivo. Siempre se utilizan eufemismos, cuando no títulos cargados de cinismo a la hora de presentar leyes que buscan un objetivo poco confesable. Me acuerdo de la ley de solidaridad previsional. Se llamaba solidaridad, pero terminaba con el sistema solidario e imponía un régimen de capitalización individual. Sinceramiento tarifario, todas palabras, ley de empleo, que terminó con un desempleo del triple de lo que comenzó. Y acá me parece que otra vez, cada vez que hay una reforma laboral de esta naturaleza, los objetivos son otros, que es maximizar la ganancia de las empresas a costa de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, de lo que llaman el costo laboral, que son los derechos de los trabajadores, y además un contenido más sociológico que es el de promover y aumentar el sometimiento, la subordinación, romper ese equilibrio que las leyes buscan garantizar en una relación que naturalmente es desigual. Y me parece que esta ley busca esas dos cosas. Así como lo decía Patrón Costas, criticando las primeras leyes laborales de los gobiernos peronistas, y acá veo senadores que tal vez añoran esa época cuasi feudal de la Argentina, en la que se pagaba el salario con vales de comida. Patrón Costas decía, lo que yo nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno y luego también, el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. Ya no pedía, discutía. Y creo que buscan bajar a maximizar la ganancia y hacer que los trabajadores no discutan más, que mendiguen, que pidan. No tengo la menor duda que ese es el objetivo, cuando uno analiza las leyes. Pero ahora, aún suponiendo que fuera el objetivo de crear empleo y dar seguridad jurídica, la verdad que las normas que leo de este articulado no llevan a esa dirección. Y le quiero preguntar, tengo varias preguntas, unas generales y después algunas particulares. ¿Cómo piensan que, teniendo en cuenta los antecedentes, la historia de las reformas laborales como esta, del periodo de prueba, del quite de las indemnizaciones por despido y demás, van a generar un resultado distinto haciendo siempre lo mismo? Si en los 90, cuando se implementaron los contratos basura, la baja de los aportes, que después financiaron la seguridad social, y es otro tema que, si hay tiempo, me gustaría también profundizar, que se quitaron derechos laborales, el desempleo creció enormemente, ¿por qué ahora habría de pasar algo distinto? ¿Por qué cuando fracasado el modelo de flexibilización laboral apareció el de la modernización laboral, como ahora lo llaman de vuelta, otro título
que encierra una contradicción, porque de moderno esto no tiene nada, es repetir viejas reformas y en algunos casos llevarnos a los sistemas laborales de principios del siglo, donde no hay derechos laborales. Si fracasado la flexibilización laboral de los 90, porque el resultado fue que el desempleo se fue del 6% al 18%, que el trabajo no registrado prácticamente se duplicó, superó el 50%, y vinieron otra vez con más flexibilización, de la mano otra vez de Cavallo, pero de un gobierno radical, y otra vez el resultado fue más desempleo, ¿por qué creen que ahora van a tener un resultado distinto? Cuando la experiencia indica que los derechos de los trabajadores, incluso cuando se incrementaron, se fortalecieron, como fue el periodo 2003-2015, 69 leyes laborales se aprobaron a favor de los trabajadores, restableciendo derechos que se habían derogado en la flexibilización de los 90, o no por un DNU, por un decreto ley en el año 76, y sin embargo con más derechos laborales, con más costo laboral, el desempleo bajó del 18%, perdón, más del 20% cuando asumió Néstor Kirchner en el año 2003, al 5,9% en el 2015, con más costo laboral. Senador, por favor, por respeto a todos, le pido que hagamos la pregunta porque si Somos no va a haber pocos tiempo. expositores con este tema, es muy importante, le pido que me No dé tengo tiempo. duda. Es una reforma muy grande, muy extensa, requiere un trabajo minucioso. Deme el tiempo que necesite porque esto es muy importante. No tengo duda de la importancia del tema. Bueno, por eso si quiere le digo la acelerar, no me pregunta. interrumpa, así podemos avanzar. Estamos tranquilos. Personalmente estoy muy tranquilo. Yo recuerdo muy bien las palabras. Continúe, Recalde, gracias. Gracias. Vamos a debatir mucho y como dijo Cordero en la Cámara de Diputados, cuando se discutía la jornada de trabajo, ¿qué problema hay en trabajar muchas horas? Así que vamos a estar muchas horas. Pero me hace perder el hilo. Les decía que durante el 2003-2015 aumentaron los derechos laborales y sin embargo eso no impidió la generación del empleo ni la registración del empleo que se creaba. Crecieron las empresas, se registraron mucho más pymes, las que estaban abrieron sucursales y el empleo aumentó. Hoy tenemos actividades que, por ejemplo, no tienen la indemnización por despido, como la construcción, y sin embargo eso no ayuda a generar empleo. Al contrario, ayer estuvimos con el secretario general de los obreros de la construcción, nos contaba que se perdieron 100.000 empleos en 3 meses. Entonces, la generación de empleo no pasa por qué derechos tiene el trabajador. La generación de empleo pasa por una economía que genere empleo, que promueva la industria nacional, el consumo interno, el mercado interno, o una economía como la que nos proponen ahora, de apertura y de destrucción del empleo. Ahora le quiero hacer algunas preguntas sobre los dos capítulos laborales, ¿no? El primero, promoción del empleo registrado. Hay un capítulo que busca promover el empleo registrado, que lo único que tiene ese capítulo es un blanqueo para aquellos empleadores evasores que tienen trabajadores no registrados con una serie de beneficios, ¿no? Fundamentalmente extinción de causas penales y demás, pero presenta un problema esto, además de los problemas de todo blanqueo, que a mí me gustaría que se corrija, si lo van a mantener, que es algo que no se entiende. En el artículo, creo que está 78, no sé si se modificó finalmente, pero era el artículo 78, en el segundo párrafo dice que la reglamentación podrá disponer de planes de regularización plurianuales, previendo un plazo máximo de 5 años y una regulación anual mínima de 20% de las diferencias. No sé qué significa la última frase, una regulación anual mínima del 20%. Capaz que quiso decir regularización.
dice regulación, no sé qué es. Pero además no entiendo cómo sería un blanqueo plurianual y por etapas. Entonces aún reconozco que tengo trabajadores en negro, pero los voy a ir blanqueando por etapas. Y el Estado va a consentir, va a mirar sin hacer nada mientras un empleador blanquea por etapas. Me parece complicado. Después, me parece que este capítulo se contradice con el siguiente, porque el Ejecutivo promueve el empleo registrado, pero en el capítulo siguiente despenaliza el empleo no registrado. Impunidad para no registrar en muchas de las disposiciones, no solamente eliminando las multas, que por supuesto es una de las partes centrales para promover el trabajo en negro. Es como que uno quiera promover que no haya más inseguridad y robo de celulares en los subtes, entonces despenalizo el robo de celulares. Promueven el trabajo registrado, pero despenalizan el trabajo no registrado. No se entiende. La verdad que no se entiende. Pero yendo al siguiente capítulo, modernización laboral, que otra vez de moderno no tiene nada, repiten. Hace poco veía videos de mi padre del año 94 comentando y discutiendo estas reformas que son exactamente las mismas. Lo podría traer el video acá y me ahorraría esta disquisición. Después, en el año 2004, cuando en este Congreso se derogó la ley Banelco, nos tocó hacer un comentario sobre la ley 25877 en un libro y veía los videos del año 2004, hace 20 años, hablando del periodo de prueba y todas las cosas que hoy están otra vez en discusión. Así que de moderno no tiene nada, de trucho tiene un montón. Como esta ley ha comenzado a tratarse en el Senado, ¿no? Con muchas irregularidades. Fíjense que cada vez que se entrega el patrimonio de los argentinos, los recursos naturales o los derechos de los trabajadores, aparecen cosas raras, porque es difícil sacarlos sin cosas raras. Apareció el diputrucho allá en los 90, la ley Banelco en el 2000 y ahora el error de tipeo, la fe de ratas o estas cosas que aparecen ahora. Pero unas preguntas puntuales. En el artículo 81, que sustituye el artículo 7 de la 24013, dice, la autoridad de aplicación asegurará un mecanismo ágil, simplificado y diferenciado para la confección de los recibos de sueldo en el sistema de registración, especialmente para las empresas de hasta 12 trabajadores inclusive. Respecto de estas, dicho sistema contemplará un importe único para todas las obligaciones emergentes de las relaciones laborales, tanto legales como convencionales. Esto es de imposible cumplimiento. ¿O cómo van a hacer para que las empresas de hasta 12 trabajadores cumplan con los convenios que tienen con los sindicatos, que son todos distintos, en una suma de pago único que recoge la seguridad social? La verdad que es impracticable, no sé cómo lo piensan hacer o qué objetivo tienen, si es de financiar a los sindicatos de esa manera, díganlo, como lo han dicho con otros artículos. Después, cambian el artículo 7 de la 24013 también respecto de cómo se registra un empleo, un contrato de trabajo. Y dice dos cosas. Uno, que se considerará registrada la relación cuando lo hiciera cualquiera de las personas humanas o jurídicas intervinientes. Antes decía el empleador. ¿Por qué cambian eso? ¿Cuál sería? ¿Quién podría registrar un contrato de trabajo si no fuera el empleador? ¿Que el trabajador registrara? No se entiende. Después, el artículo 7 ter dice que el trabajador podrá denunciar ante la AFIP que no está registrado su contrato de trabajo y que el sistema, con un sistema informático, y que el sistema deberá expedir la constancia pertinente a los fines del artículo 11 de la presente ley.
me parece genial, pero el artículo 11 lo están derogando después, que era un requisito que le imponía la ley a los trabajadores no registrados para tener derecho a la indemnización especial por haber estado no registrado, que era comunicar a la AFIP por un telegrama. Multa o sanción especial a favor del trabajador, que ahora están derogando, que no la puso ni el gobierno anterior, ni el de Cristina, ni el de Néstor. Se sancionó en el año 91 en una ley promovida por Carlos Menem, que establecía los contratos basura, establecía rebaja de aportes y contribuciones, abarataba los contratos, pero como contrapartida decía registren porque si no hay sanciones para el que te doy todas las facilidades para contratar barato, pero hacelo en blanco, si no multa, sanción. Bueno, ahora todas las facilidades para contratar barato o fuera de la ley de contrato de trabajo y sin multa, o sea, promoción del trabajo no registrado. Son 3 o 4 cosas más puntuales que tienen que ver con la redacción de la ley. Sigue la modificación del artículo 7, en este caso le agregan el 7 quater a la 24013. Dice, le agregan esto a la ley. Si conforme sentencia judicial firme, la relación laboral se encontrara enmarcada erróneamente como contrato de obra o de servicios. Esto quiere decir si hubo fraude laboral, ¿no? Erróneamente contratada, no, generalmente no hay errores acá. Se hace a propósito para evadir, para no cumplir con la ley. Se lo contrata con locación de servicio, locación de obra. Y si una sentencia, dice el proyecto de ley, evalúa que efectivamente fue mal contratado con una figura fraudulenta, dice que de la deuda que tiene el empleador con la Seguridad Social se deducirán los componentes ya ingresados conforme al régimen del cual se trate, se establecerá un sistema de intereses menos gravoso y facilidades de pago. O sea, se promueve el trabajo no registrado adecuadamente. Se promueve usar la locación de obras, la locación de servicios, porque si te pescan, no hay problema. Lo que ya pagaste no pagas 2 veces, como es la regla general. El que paga mal paga 2 veces, sino que lo pones a cuentas con intereses además favorables y pensados para favorecer al empleador que evade. Terminé con el artículo 7. Sustitúyese el artículo 18. En el artículo 18 lo que hacen es suprimir en el Sistema Único de Registro Laboral, primero le sacan la palabra laboral, no sé por qué. Pero el Sistema Único de Registro Laboral, que lo lleva el Estado, hoy se anotan el empleador y la afiliación del trabajador al sistema de cobertura social. Se lleva el registro de los contratos de trabajo bajo modalidades promovidas, que por suerte fueron derogados, y cualquier otra modalidad promovida, y acá se elimina ese registro, para que nadie sepa qué empleadores están contratando con contratos basura o con modalidades promovidas. Me llama la atención eso también, las dos cosas de ese artículo. Otro comentario particular sobre el periodo de prueba, ya hablamos mucho porque estamos en contra, pero que además de extender los plazos, haciendo que el periodo de prueba pierda la supuesta finalidad que tiene de evaluación del desempeño, de las aptitudes de un trabajador, la verdad que se tenga que tomar un año un empresario para evaluar si el trabajador cumple con las aptitudes o no, es raro. Está claro que el objetivo no es la evaluación del desempeño, sino tener un año de despido gratuito. Encima le sacan el deber de preavisar, ni preaviso le dejan al pobre trabajador, cuando en otros momentos de la historia con periodo de prueba el preaviso se mantenía. 2 cositas más y termino. No sé si está anotando los artículos que le menciono. En el artículo 91
que agregan el artículo 245 bis. Ayer estuvieron hablando del INADI, de que se suprimían organismos, pero que las políticas antidiscriminatorias se mantenían. Bueno, resulta que acá se promueve o se tarifa la discriminación, contrariando la ley 23.592, contrariando la jurisprudencia de la Corte que dice que la ley 23.592, la ley antidiscriminación, se aplica también en las relaciones laborales y si hay un acto discriminatorio tiene que sancionarse con la nulidad. El proyecto de ley dice que los empleadores pueden discriminar pagando una indemnización un poquito mayor. Esto es inconstitucional. Esto afecta a la seguridad jurídica. Esto va a generar litigiosidad. Si buscaban seguridad jurídica, esto ya le adelanto que cualquier trabajador que se sienta afectado va a litigar. No alcanza con pagarle una mísera mitad de indemnización para reparar un acto discriminatorio. Y finalmente, lo más grave de todo, el capítulo 4 de los trabajadores independientes con colaboradores, que es otra norma también inconstitucional. Si quieren darle seguridad jurídica a las empresas, no las tienten con estas figuras inconstitucionales, de poner a los trabajadores fuera del derecho del trabajo, en contra de lo que dice la Constitución Nacional y el artículo 14 bis, que ordena a los legisladores que protejan el trabajo en sus diversas formas. Esta ley desprotege y saca del derecho del trabajo a todos aquellos trabajadores, y los menciona de esa manera, trabajadores independientes, por el solo hecho de estar en un establecimiento con hasta 5 compañeros de trabajo, que les aviso que son la mayoría de los establecimientos del país. Con esta norma están pulverizando la ley de contrato de trabajo, sacando del artículo 14 bis a millones de trabajadores, que no tengan la menor duda que van a reclamar el día que los despidan o el día que se sientan con capacidad o fuerza para pedir las vacaciones, el aguinaldo, las licencias o los derechos que no le hayan respetado durante su trabajo. Entonces, si quieren seguridad jurídica, estas normas, que me parece que no es lo que buscan, seguridad jurídica, buscan sometimiento, buscan abaratamiento, estas normas no cumplen el objetivo. Y por el contrario, les aseguro que van a aumentar la litigiosidad, que van a aumentar la inseguridad jurídica y que van a generar mucho descontento social y muchas protestas que fueron las que finalmente originaron el nacimiento de los derechos laborales. Así que no van a terminar con los derechos de los trabajadores con un DNU, no lo hizo la dictadura con un decreto ley y no lo van a hacer ahora tampoco con esta ley. Muchas gracias. Gracias, senador Recalde. Continúa, como habíamos dicho,